Mis queridos hermanos del Ministerio Profético Iglesia Familia de Candelaria, el Señor les esté bendiciendo a todos allá en Buenaventura, en Luruaco y en toda Cartagena, y a todos los hermanos en distintas partes del mundo. Dios les esté bendiciendo. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes en el libro de Job, en el capítulo 3, versículo 25, el tema el temor, y bajo el título levanta tus banderas. Levanta tus banderas. Y voy a estar leyendo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Oremos. Bendito Padre, Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Dios mío, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. A cada hermano en tus manos, a cada hijo tuyo, Señor, cada creación tuya redimida por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, en tus manos lo ponemos. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en su oración, en el capítulo de Juan, capítulo 17, oh Señor, también oro por aquellos que han de creer en ti, Señor, aquel pueblo, Señor, que todavía no se ha arrepentido, que no se ha decidido. Oramos por ellos porque un día también se decidirán, Señor, y estarán contigo. Oro para que el Evangelio llegue a ellos en el nombre de Jesús y sean salvos, Señor. Tu venida está cerca, Señor. Tu Espíritu Santo sea convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, y llevándonos, Señor, al nuevo nacimiento, a ese privilegio, a esa maravillosa obra tuya del nuevo nacimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, y en estos tiempos, Dios mío, de pandemia, tu Espíritu, conforme a este tema, sea bendiciéndonos, Señor, levantando nosotros bandera contigo, Señor, y salir adelante. Gracias por el perdón con el cual contamos, oh Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu perdón y tu misericordia, Señor. Amén y amén. ¿Sabe que escuché una madre decir, llorando, si mi hijo se hubiese quedado como profesional en el ejército, había sido mejor? Yo por temor le dije que no se quedara, por temor a que me lo mataran, y mi hijo no se quedó prestando el servicio o sirviendo como profesional después que terminó el servicio, pero hoy me duele que me lo mataron en un baile, en una verbena. Me duele, mi hijo me lo mataron. Ella tenía ese temor de que se lo mataran prestando el servicio. Luego, como profesional, no permitió que se quedara por el temor que se lo mataran, y no dejó que se quedara como profesional, y se quedó en el área civil. Y acá, en un momento, dañaron al niño, el muchacho, y se lo mataron. Este es el caso de Job. En este libro de Job, en este versículo, Job deja manifiesto que a él lo asaltaba un temor. A Job lo asaltaba un temor. Y precisamente, si nosotros leemos en este capítulo, desde el versículo 1, encontramos en el capítulo 1 de que Job decía que tenía que hacerle sacrificio a Dios, rendía un holocausto a Dios para que Dios perdonara los pecados de su hijo, porque ellos tenían la costumbre de convidarse en el tiempo de cumpleaños y hacer fiestas y banquetes. Y Job tenía un temor, y él decía, no sea que mis hijos peguen contra Dios, y él hacía ese sacrificio. Pero así fue. Luego encontramos la narración que Job, cuando recibe la noticia, el que escribe el libro de Job dice que estando ellos convidados en la fiesta de su hijo mayor, entonces vino la desgracia, que vinieron y se robaron las asnas, y vino desgracia tras desgracia. El temor que asaltaba a Job le sobrevino desgracia, perdió a sus hijos, perdió el ganado, le llegó el temor. Sabe que nosotros mismos podemos estar abriendo espacio a maldiciones, porque nosotros somos de tierra, y dependiendo a lo que creamos, para bien o para mal, puede llegar un temor y consumarse lo que tememos.
Precisamente el libro de Proverbios, capítulo 18, versículos 20 y 21, dice que cada quien se sacia con lo que dice y del fruto de la boca se llenará nuestro vientre. Y el 21 dice que comeremos de vida o muerte dependiendo de lo que nuestros labios declaren. Hay poder para vida y para y para muerte del fruto de nuestros labios. Entonces podemos nosotros estar bajo este temor y nos puede asaltar el temor. Podemos dar fruto de un temor y una desgracia que tanto teníamos nos puede sobrevenir. Por eso quiero compartir con ustedes tres temores que amenazan y destruyen, matan tu fe. Tu fe. La palabra temor en la Biblia, si nos vamos al Antiguo Testamento hablando de que Proverbio dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ahí encontramos una palabra hebrea que es yirá. La palabra yirá en el hebreo, que significa reverencia, respeto por los juicios que son veraces y justos de Dios. Tiene que ver con el temor moral, un temor que nos va a llevar una vida moral acorde a lo que Dios quiere. Pero también en el hebreo podemos conseguir la palabra pajá, P-A-K-J-A, que significa también temor, pero es un temor de miedo, de subliminal miedo al oculto. Ya es un espanto, es un miedo que no es respeto ni no es moral, sino miedo a castigo. Y si lo vemos en el Nuevo Testamento, está una palabra griega, porque saben que el Nuevo Testamento fue en griego, encontramos la palabra eulabeomai, que es ese temor reverente, el respeto, precisamente porque los juicios de Dios son dignos de respetar, son veraces, se van a llevar a cabo y nos van a llevar a tener una vida con mucha moralidad. Y el de espanto, el que es pajá en hebreo, en griego es la palabra phebomai, que es también el miedo y el espanto. Entonces aquí vemos un contraste de dos clases de temores. Y Dios quiere que tengamos el temor a Él, que es el principio de la sabiduría, que tiene que ver a llevarnos a una vida moral, bien disciplinada, con reverencia a Dios, y no es del espanto y el miedo, que es el que está siendo utilizado aquí en este libro de Job. Hoy en estos tiempos de pandemia nosotros podemos estar cargados de miedo. Es más, mucha gente está cargada de miedo, de este temor al porvenir, al miedo que le pueda pasar, miedo a morirnos. Entonces, el primer temor que amenaza y destruye y asesina nuestra fe es el temor a los hombres. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros damos el primer paso de fe al Señor, nos puede asaltar ese miedo a los hombres por temer a lo que el hombre nos pueda hacer. El hombre, dice la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 10, que Jesús mismo hablando dijo que nuestros propios enemigos, los verdaderos y principales enemigos, van a hacerlo en nuestra propia casa. O sea, familiares que van a verse confrontados con la nueva vida que hemos recibido en Cristo y vamos a ser presionados para ello y nos van a infundir miedo a que nos rechacen o a nosotros también, que ellos piensen que nosotros no los amamos. Podemos tener miedo a los hombres y por ese miedo abstenernos a decir un Cristo vive, abstenernos a decir sí, yo estoy con Cristo hasta el final y ocultar nuestra fe cristiana. Por eso la Biblia dice que no debemos temer a lo que nos pueda hacer el hombre. Hay ese temor a los hombres que impide que mucha gente proclame su evangelio en público. Hay gente que no confiesa que es cristiano evangélico por temor a lo que pueda decir el hombre, a los juicios que el hombre le puede juzgar. Por ejemplo, abstenerme yo
a tomar una decisión con mis hijos en la vida cristiana, por temor a mis padres que me digan, ay, no, esos pelados tan jóvenes, no, yo tengo que llevarlos a vivir la vida cristiana porque yo soy cristiano, ellos son menores y son mis hijos y no me debe importar, no me debe meter, infundir miedo o temor espantoso a lo que mis padres digan. Yo debo con responsabilidad llevar mi vida cristiana. Hay mucha gente que se deja influenciar de este miedo y no confiesa a Jesús como el Señor, no confiesa el Evangelio, son cristianos a la secreta. Alguien podrá decir, hay que abandonar ese miedo a los hombres. No debemos tener miedo a cómo nos juzguen. Nos van a juzgar mal cuando tomemos decisiones con respecto a la vida moral que Dios nos ha dado. Y el que viva su vida amoral o inmoral de nuestros familiares se van a ver amenazados con nosotros, pero no debemos tenerle miedo. Debemos, si nos toca confrontarles, si nos toca reprenderles, si nos toca mandarlo a arrepentir y no dejarnos intimidar por los hombres, porque tu fe sería amenazada. Yo quisiera leer un texto y está en el libro de Gálatas, que nos va a apoyar mucho este temor a los hombres. Libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, versículo 10. El apóstol Pablo escribe diciendo, yo busco la aprobación de los hombres, el apóstol Pablo dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Jesucristo. Es porque nos va a costar confesar a Jesús como nuestro Señor delante de los seres humanos, los inmorales en el mundo. Nos van a criticar, nos van a censurar, nos van a injuriar y nos van a atacar. Pero no dejes que los hombres ni amenacen ni asesinen tu fe. Hay que ser libre de ese temor a los hombres. El segundo texto que quiero tocar en este punto es Salmo 118, versículo 6. Salmo, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Salmo 118, versículo 6. Y dice la palabra del Señor, el Señor está conmigo, no tengo miedo. Nuevamente estoy leyendo en Dios habla hoy, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El versículo 7 dice, el Señor está conmigo, Él me ayuda, he de ver derrotados a los que me odian. Vamos a ser odiados por los hombres y, como dice Mateo, aún los principales enemigos y los primeros que van a aborrecer son nuestros propios familiares. Pero debemos estar convencidos de que estamos siendo fieles al Señor antes que a los hombres y que ese temor no nos debe dominar. Debemos seguir levantando esa bandera de que somos hijos de Dios, de que somos siervos de Dios, aunque la gente inmoral nos esté rodeando y nos esté censurando y nos quiere infundir miedo. Dice que ellos serán derrotados. Hay una maravillosa noticia que te traigo hoy. Cuando usted es fiel a Dios y no teme a los hombres, si es hablando de la familia, específicamente hablando, perdón, vaya la redundancia, el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces yo debo resistir y no caer y dejarme infundir miedo de lo que me puede hacer el hombre, porque mi familia que me critica, mi familia que me infunde miedo y temor y que va a creer que yo no levante mi bandera al Señor delante de ellos, mi familia será salva cuando yo me mantengo fiel al Señor y no me dejo ni amenazar ni me dejo infundir el miedo hacia los hombres. Gloria al Señor. El segundo temor que quiero compartir con ustedes es el temor a las circunstancias. A todo ser humano lo rodean circunstancias, sean buenas o sean malas. Y precisamente en las circunstancias malas podemos poner de ejemplo
Jesús le dijo en un tiempo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es el famoso sermón de Jesús y la tormenta durmiendo en el cabezal del barco. Jesús estaba durmiendo en el cabezal del barco, iba a pasar al otro lado, se levantó una tormenta, las circunstancias eran adversas. Dice la palabra que los discípulos decían, Señor, nos vamos a ahogar, no tienes cuidado de nosotros. Les invadió el temor a la circunstancia. Ese temor hizo que se les olvidara que el que dijo, vamos a pasar al otro lado, fue el Señor, y que el Señor estaba ahí. Pero ellos estaban viendo que el Señor dormía y ellos pensaron y el miedo les llevó a creer que iban a perecer. Ellos dijeron, y le dieron hasta el Señor irresponsable, Señor, no tienes cuidado de nosotros, no vamos a perecer. El Señor se paró del barco, reprendió el viento, reprendió el mar, se hizo gran bonanza y le dijo, ustedes, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué dudaron? Aquí encontramos que la duda y la falta de conocimiento al Señor alimentaron el miedo. Hay que enfrentar, levantar la bandera que estamos en el Señor, que estamos con el Señor y no debemos temer a las circunstancias. Ninguna circunstancia, sea buena o sea mala, nos debe apartar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos levantar la bandera. Debemos vencer ese temor a las circunstancias. En otro pasaje que me gusta mucho y usar los dos juntos, Jesús los mandó en la barca también a pasar al otro lado igualmente, pero Jesús no fue con ellos, iban solo en la barca y en medio del mar se levantó la tormenta y solo ya no está ni el Señor. Las circunstancias eran adversas, nuevamente hubo el miedo, el temor estaba invadiéndole, les estaba amenazando y su fe se estaba viendo casi muerta. El Señor se le apareció caminando en las aguas. Aleluya, gloria al Señor. Y antes del temor que uno de ellos dijeron, ¡un fantasma! Mire lo que hace el miedo. Mirar a nuestro Señor como un fantasma. No, el Señor es el Señor y le está dando una lección que aún en medio de las circunstancias podemos caminar por sobre la dificultad, por sobre de cualquier problema, porque estamos con el Señor, aleluya, gloria a Jesucristo. Hay que seguir adelante, no hay que morir, dejarnos asesinar. Una circunstancia también que hoy en día nos está golpeando bastante es la circunstancia de la salud. Cuando hoy, con este COVID-19, la salud está siendo amenazada, es una circunstancia que ese es por un tiempo. Es más, le quiero decir algo. Ahora con el COVID la gente anda cubierto de miedo. La gente anda atestada del miedo. Cuando la gente tiene miedo, cuando la gente anda con espanto, se le bajan las defensas, viene el estrés y todas las enfermedades aparecen. Te voy a hablar algo acerca de años atrás, antes de que apareciera la pandemia del COVID-19. Yo recuerdo muchas veces que muchas personas cercanas a mí, muchas veces me decían, pruébame esta comida. Estoy hablando de años, 3 años atrás. Y me decían, porque no me sabe a nada. Porque no me huele a nada. Se perdía el olfato, se perdía el gusto. Con gripa. Y no había COVID. Pero hoy, cuando le hablan de síntomas del COVID, le dicen que pierdes el olfato, que pierdes el gusto, que da dolor de cabeza, toda la gripa dando dolor de cabeza, que el cuerpo se pone con fiebre. Siempre ha sido así, sin COVID. Pero hoy la gente tiene tanto miedo que cualquier cosa, enseguida le manda el enemigo el dardo, COVID-19. Y muchos se enferman y enseguida empiezan a levantar oraciones porque tienen miedo, porque creen que es COVID. El miedo les está matando la fe. Hay que levantar la bandera, mis queridos hermanos, y no dejarnos vencernos por el miedo, sino alimentar nuestra fe con ese temor reverente al Dios poderoso que nos llamó, el que dijo, yo te salvo. Gloria al Señor. Y el tercer temor es el temor al diablo. ¿Cómo hay el evangélico cristiano que le tiene miedo al diablo? Y se nota cuando hablan, ay hermano, oren que hay un brujo a mi casa. Ay hermano, oye, bendito al Señor. Cuando la Biblia a mí me dice, el apóstol Pablo cuando narra su conversión en el capítulo 26 de Hechos, Pablo dice que Dios lo sacó del reino de las tinieblas y lo trasladó. Pablo usa la palabra trasladar, traspasar, de las tinieblas al reino de la luz. Y todo ser humano cuando cree en Cristo, ¿cuántos han creído en Jesucristo?
Aleluya. Todo el que cree en Jesucristo es trasladado del reino de las tinieblas a la luz. También dice Pablo que es quitado de la potestad de Satanás a la potestad de su amado Jesucristo. O sea que un cristiano evangélico, un hijo de Dios, ya el enemigo, el diablo, no tiene ni arte ni parte en su vida. Él no puede tocar nuestras vidas porque estamos en el reino del Hijo amado, de Jesucristo los amados. Y la alma que Jesús salvó, rescató, Él no va a entregarla jamás, hermano, al enemigo. Y nos invade esa febomai. Por eso el libro de Hebreo quiero leerlo. Libro de Hebreo, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Miren lo que dice aquí. Así como los hijos de una familia, estoy leyendo en Dios habla hoy, son de la misma carne y sangre, así también Jesús. Aleluya. Así también Jesús fue de carne y sangre humanas, como nosotros, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Y mucha gente no tiene miedo al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Qué tremendo como el libro de Hebreo nos proyecta de que por miedo al diablo mucha gente estaba cautivo. Miedo a la muerte, miedo al diablo los tenía cautivos. Nosotros cuando estamos en Cristo somos libres. Somos libres. Repito, recalco en el libro de Hechos, capítulo 26, el apóstol Pablo narró su conversión y dio dos cosas muy puntuales. Uno, que fuimos trasladados. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que recibe a Jesucristo, todo aquel que recibe el Evangelio, todo aquel que es hijo de Dios, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y dice el apóstol Pablo, de la potestad de Satanás, del derecho legal de Satanás, ahora nos trasladan a la potestad de Jesucristo. No tiene el enemigo ni arte ni parte en nosotros. Cristo es nuestro Señor. Ahora estamos en el amado, estamos en Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado espíritu de temor, de miedo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No debemos tenerle miedo a nada, sino el amor reverente, el temor reverente a Dios. Ese temor que nos lleva a conocer más a Dios. Pero levanta tu bandera, hermano, y sacúdase en el nombre de Jesús. Que el miedo no nos amenace más. Que el miedo no nos mate, ni nos coja y nos robe la fe. Levantemos con confianza al Todopoderoso, al que nos llamó. Dios es el todo del hombre. Por eso dice la Biblia en el Salmo 27. Versículo del 1 al 3. Salmo 27. Versículo del 1 al 3. Dice el salmista: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me puede hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Aleluya, levanta tu bandera. Estos tiempos hay que levantar la bandera de la confianza, la bandera de la fe. Levantar la bandera, bendito sea el Señor. Y no dejarnos atacar, ni atrofiar, ni matar nuestra fe del miedo. Hay que saber de que estamos con el verdadero, estamos con el único Dios verdadero. Precisamente, el libro de Primera de Juan me bendice mucho. Primera de Juan dice que
El que tiene temor no ha conocido a Dios. Porque cuando uno conoce el verdadero amor echa fuera el temor. Aleluya. Hay que echar fuera ese temor. Fuera ese temor en el nombre de Jesús. Hay que tener confianza en Dios. Sí, ciertamente en estos tiempos difíciles de calamidad, de salud, debemos de guardar los protocolos, pero sin miedo, confiado de que Dios nos necesita aquí en la tierra, que hay que seguir la obra del Señor, que no hay que tener miedo a nada ni a nadie, y que estos tres enemigos no lleguen a hacer que nosotros la bandera la bajemos. No hay que subir la bandera, levantar la bandera, levántala. No tengas temor, no temas. Di como Dios el salmista David, ¿de quién temeré? ¿De quién? De nadie. De nadie. Confianza. Fe es lo que Dios necesita de nosotros. Y nos está dando en su palabra. Toda adversidad caerá a nuestros pies. Como dice aquí el salmista David. Se pueden de un ejército, pero caerán delante de nosotros. Esta pandemia, como dijo José y Caleb, nos las comeremos como a pan. Seguiremos adelante. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Job lo dijo. Lo que yo temía, eso me sobrevino. Claro que le vino. Le vino el temor que temía. Suelte el temor. Levante su bandera de la confianza, de la fe. Créala a Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible adorar a Dios. Cuando uno tiene fe, tiene confianza. Y cuando uno tiene confianza, levantamos la bandera. Bendito sea el Señor. Aleluya. Confiamos en Dios, no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Precisamente, mi querido amigo y hermano, el Salmo 91 nos dice que peste no tocará nuestra morada. Y termino diciéndote, si Dios ha levantado a los impíos mundanos de 90 años con COVID, ¿cuánto más a un cristiano? Soltemos el temor, soltemos el miedo y avancemos a la victoria, avancemos en el camino del Señor. Levantemos la bandera y diga como el salmista David, ¿de quién podrá atemorizarme? Amamos a Dios y Dios está con nosotros. Emmanuel es una realidad. Quiero orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Este mensaje, Señor, que llene nuestras vidas de poder, de amor y de dominio propio. Tu Espíritu Santo sea en nosotros, Señor. Que tu palabra nos lleve a enfrentar estos tiempos difíciles, a enfrentar el miedo a los hombres, a enfrentar el miedo a las circunstancias, a enfrentar el miedo a nuestro adversario, el diablo y sus séquitos. Ellos son los que tienen que tener miedo de nosotros, porque nosotros estamos firmes con la bandera levantada en tu nombre, Señor. Y tenemos tu victoria, como dice primero de Juan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios mío, aumentanos la fe, dijo alguien en la Escritura. Así te digo, Señor, ayúdanos con nuestra fe. Si hay algún hermano que está menguando en la fe, Señor, fortalécele ahora en el nombre de Jesús. Levanta su espíritu, fortalece su espíritu. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos esforcemos y seamos valientes, Señor. Ayúdanos en este momento. Sana el que haya que sanar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sana hombres, sana mujeres. Y que tu pueblo, Señor, no tenga miedo, sino que el poder y el amor tuyo, el dominio propio, nos inunde, Señor. Te damos gracias porque recibimos de ti esta palabra, Señor. Y no temeremos, como dijo el salmista, ni al hombre, ni temeremos a las circunstancias, ni temeremos al diablo en sus séquitos, sino confiaremos en ti, Señor. Gracias. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén y amén.